Evangelio Hoy, que somos un ministerio que sirve a la iglesia cristiana en Colombia interdenominacionalmente, y especialmente equipamos a la iglesia para que viva, defienda y proclame el Evangelio hoy. Nuestra especialidad es equipar a la iglesia en cómo proclamar el Evangelio, el evangelismo, y también cómo defender la autoridad y los fundamentos del Evangelio que están en la palabra de Dios. Y en esta primera sesión yo quisiera hablarles un poco de evangelismo. Nosotros somos representantes voluntarios de Living Waters, que es un ministerio de los Estados Unidos. Ustedes que hablan más inglés que yo seguramente se sienten más familiarizados con Living Waters, Aguas Vivientes, y es un ministerio que se enfoca en esta área. Quiero mostrarles un pequeño video para que vean lo que Living Waters puede tener para ustedes. Living Waters es un ministerio que tiene la misión de inspirar y equipar a la iglesia para cumplir con la Gran Comisión. Equipamos a la iglesia a compartir su fe de una manera sencilla, efectiva y bíblica, como lo hizo Jesús. Cumplimos nuestra misión por medio de nuestro canal de YouTube, la Escuela de Evangelismo Bíblico en Línea, EDEB, el curso de Evangelismo Básico, el curso de Evangelismo Intermedio, el programa de televisión Los Pasos del Maestro y seminarios de Evangelismo y Apologética. Producimos libros y tratados evangelísticos para romper el hielo y compartir el Evangelio uno a uno, además de las películas evangelísticas con temas como el ateísmo, la evolución, la homosexualidad, el aborto y el suicidio. Deja que el amor disipe tus miedos y cumple la gran comisión siguiendo los pasos del Maestro. Visita livingwaterslatinamerica.com. Pues la gran comisión es la gran comisión. Y a mí me gusta pensar en la gran comisión como una comisión. Es decir, que no es nuestra misión. Es la misión de Dios que consiste en revelar su gloria. Revelar su gloria en el rostro de Cristo. Y nosotros podemos ser hechos partes de esa gran comisión. Y esta gran comisión tiene dos aspectos que quisiera traer a su atención. Y es un aspecto que en el griego se usa con la palabra kerigma, que tiene que ver con la proclamación de la persona de Cristo, es la persona del Evangelio, como la predicación del Evangelio. Pero también había otro aspecto, hay un aspecto de la Gran Comisión que es el didaque o la instrucción, básicamente es el discipulado, o sea, enseñar a las personas sobre las enseñanzas de Cristo. Entonces, una tiene que ver con el proclamar al Salvador y la otra tiene que ver con hacer discípulos enseñándoles lo que el Salvador enseñó. Esos son los dos aspectos de la Gran Comisión. Pero hoy quisiera enfocarnos en el primero que les mencioné, que es el aspecto de la proclamación. ¿Cómo tú compartes tu fe con otro? ¿Cómo le hablas a otro del Señor Jesús? Y saben, la realidad es que muchas de las iglesias, no sé cuál sea la estadística aquí en la isla, pero hay una estadística que dice que solamente el 2% de los cristianos comparte su fe de una manera regular. Imagínense, si esta iglesia tuviera 100 miembros, solamente 2 estarían compartiendo su fe. Los demás están inactivos. Y esa realidad es la que lleva a Living Waters a ayudar a la iglesia. Para eso estamos acá, para que esa estadística pueda cambiar y puedan ser muchos más los que digan, quiero compartir a Cristo, sé cómo hacerlo y puedo vencer el temor. Porque si ustedes se dan cuenta en mi fórmula matemática, yo estudié ingeniería y me gustan las fórmulas matemáticas, dice ahí que el temor más ignorancia igual a 0. Porque la principal causa en que la gente no comparte el Evangelio en la iglesia es porque están aterrorizados del miedo. Es como una especie de fobia, casi como alguien que tiene fobia a las arañas o a la oscuridad y cosas así. Empezamos a sudar, mejor dicho, casi que nos desmayamos cuando se trata de compartir con alguien el Evangelio. El temor. Y además de eso, súmale la ignorancia, que de pronto no sabemos bien cómo hacerlo, no tenemos suficientes herramientas. Prácticamente se vuelve una cosa muy difícil. Y lo que queremos nosotros con los pasos del Maestro, que es como se titula esta primera sesión, es ayudar a la iglesia a superar esas dos cosas, el temor y la falta de herramientas para hacerlo. Y de hecho se llama los pasos del Maestro porque la idea es seguir el ejemplo del Señor Jesús. No es ni siquiera un nuevo método de evangelismo, ni siquiera un nuevo evangelio porque no existe un nuevo evangelio. Pero es como presentar ese evangelio, el único evangelio como lo hizo Jesús. De hecho, esto es un curso completo que dura 8 semanas en base a videos, una guía de estudio que las iglesias pueden llevar a cabo ya por su cuenta para
como para ponerle a esto ruedas, digamos, dejarlo andando. Y lo que yo quiero hacer en esta sesión es darles una introducción, como un panorama, para que si no nos volvemos a ver nunca más en la vida, les he dicho algo muy valioso. O sea, ustedes quedaron con herramientas. Así que vamos a ver cómo empezar a tratar con el temor. ¿Cuál es la causa número 1 del temor? Y si uno se pone a escarbar y empieza a quitar como esas capas de nuestro corazón, ¿saben qué he encontrado yo? Que esa fobia que tenemos a evangelizar es por el temor al rechazo. Es decir, quizás tenemos en nosotros mismos un ídolo tan grande, nuestro orgullo está tan grande que no estamos dispuestos a arriesgarnos a que nos rechacen. Porque un rechazo nos pega tan fuerte que queremos evitarlo. Y eso puede estar demostrando que necesitamos quebrantamiento, en un sentido de, Señor, estoy dispuesto a morir a mí. Así como el Señor Jesús dijo en Getsemaní, ¿podría ser de otra forma? Tú eres todopoderoso para hacerlo. ¿Por qué no salvas a las personas así como con una varita mágica? Y la oración nuestra debería ser que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, esto se convierte en un acto de quebrantamiento y aún de madurez en la fe, cuando nos extendemos a pesar de nosotros y a pesar del rechazo. Con eso en mente quisiera ahora ponerles a ustedes a soñar un poco. Esa persona que está en la pantalla parece como una mestiza, puede ser que hasta viviera aquí en San Andrés. Y esta persona está viendo, y quisiera que ustedes puedan ver con los ojos de la fe. ¿Por qué razón? Porque el Señor sí quiere que ustedes evangelicen. O sea, el Señor de hecho les ha dado lo que necesitan para evangelizar. Solo que a veces uno no se lo cree. Entonces quisiera invitarlos a ver con fe. Entonces usted empieza a soñar, que soñar no cuesta nada. Entonces empieza a gastar ese sueño. Y véase a usted mismo compartiendo su fe con otros. Hablándole a otros, pudiendo vencer el temor, pudiendo iniciar conversaciones con otros, pudiendo saber cómo llevar la conversación y hacerlo de una manera que es muy bíblica y que no omite ninguno de los elementos y que además procura, y usted puede ver cómo las personas escuchan y responden o podrían responder. Hay algunos que no van a responder, pero piense que sí habrá algunos. Y qué privilegio ser usado como un instrumento para la salvación de otras personas. Ahora, ya que se imaginó lo que yo le dije, ahora quiero que pueda pensar en lo que el Señor ha dicho de nosotros. Porque la fe se basa en lo que Él ha dicho. Entonces, cuando uno piensa en evangelismo, casi siempre piensa en un mandato. Entonces, eso es como un imperativo. Entonces, tú debes ser testigo de Cristo, tú debes ser la sal del mundo, tú debes ser un pescador de hombres. Pero ¿saben qué? La palabra del Señor no lo dice así. El Señor les dijo, ustedes serán mis testigos en el poder del Espíritu Santo. O sea, Él no les está diciendo que deben ser sus testigos. Te estoy diciendo que esto es lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ustedes van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Ven la diferencia de eso? Un indicativo. Y esa es nuestra identidad, testigos. Él no dijo deben ser la sal de la tierra. Dijo ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Sienten la diferencia de esto? Es nuestra identidad. Y otra lo que me impresiona es cuando el Señor llama a sus discípulos y dice, vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Quién es el sujeto de esa acción de hacernos pescadores? El mismo Señor Jesucristo. Ahí es cuando yo digo, gracias Señor, porque si dependiera de mí yo estaría completamente desahuciado. Pero como depende de ti, tú eres poderoso para hacer lo que tú quieres hacer en mi vida, estoy dispuesto. Así que eso se convierte en un acto de fe, de creer lo que Dios dice que tú eres y de dar esos pasos. Con este primer momento, digo yo, es inspirador porque a mí como que me eleva un poco, evangelísticamente hablando. Ahora quisiera pasar a un siguiente punto muy importante, y es el evangelio mismo. Pareciera obvio, pero a veces no es tan obvio, porque evangelizar es compartir el evangelio. Pero muchas veces yo mismo me vi evangelizando sin evangelio. O sea, predicaba una cosa como que parecía el evangelio, pero después me di cuenta que no lo era. Entonces el evangelismo correcto empieza con el evangelio correcto. Y hay muchos falsos evangelios, pero yo quisiera mencionar como un ejemplo de uno que es muy sutil, que es el evangelio de la felicidad. Y para explicarlo a ustedes quiero contar la historia de dos pasajeros en un avión. Al primer pasajero se le da un paracaídas con la promesa de que le va a mejorar su vuelo.
Él no entiende cómo eso puede ser cierto, pero igual decide probar. Entonces toma el paracaídas, se lo pone, se sienta en la silla y le hace peso en los hombros, no le deja sentarse derecho. Él se siente un poco incómodo, pero decide esperar a ver si las cosas cambian. ¿Y saben qué pasa? No cambian. Y además de eso, los demás pasajeros empiezan a burlarse de él. Él se siente humillado por las burlas, se siente engañado por los que le dieron el paracaídas, hasta que no lo soporta más y tira al piso el paracaídas, le da una patada y se sienta resentido en su silla. Y pasará mucho tiempo antes de que lo engañen de esa forma. El segundo pasajero se le da el paracaídas, pero le dicen que lo necesita porque hay un momento en que hay que saltar del avión desde 7 kilómetros de altura y por supuesto la ley de la gravedad va a ser su función. Es inevitable. Él también toma el paracaídas, se sienta, siente incomodidades en los hombros, le pesan la espalda. Los demás pasajeros están burlando de él, pero él se siente agradecido hacia quienes le dieron el paracaídas. Además, él se siente que los demás no entienden porque si ellos también necesitan un paracaídas. Siente como una responsabilidad hacia contarles lo que ha de acontecer en algún momento del vuelo, que quizás ellos no saben y por eso se están burlando. Pero pasa algo, y es que esta azafata, y eso es la aerolínea LAN, a propósito de la que viene aquí a San Andrés, esa azafata es su primer día de trabajo. Ella está nerviosa por el pasillo del avión y se tropieza y le riega una taza de café hirviendo en las piernas a ese hombre. ¡Ay! Él pega un grito de dolor y es algo real. Tiene roja su piel y... ¿Saben? ¿Ustedes creen que eso es una razón para que él tome el paracaídas, lo tire al piso, le dé una patada y se siente resentido como el primero? ¿Qué tiene que ver eso con una cosa con la otra? Nada, de hecho puede ser que él, dadas las incomodidades del vuelo, quizás anhele que el momento del salto llegue. Habiendo escuchado esta historia, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo mismo me voy presentando el Evangelio como este Evangelio. Básicamente dice, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, ven a Cristo y Él mejorará tu vida. O sea, Él responderá a esas necesidades que tú tienes, Él va a hacer ese milagro que tú necesitas, Él va a cambiar esa situación. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando un cebo que atrae fácilmente a las personas buscando el mejorador de su vida. Pero saben que ahí el Evangelio nunca se ha predicado. Así repitieron una oración. Y saben, cuando estas personas responden, probablemente van a ser aquellos que cuando encuentran que la vida está llena de lo que el Señor prometió, tentaciones, persecuciones y demás cosas, tribulaciones, entonces creen que los engañaron. Ellos creen que han probado a Cristo. Supuestamente estuvieron en el Evangelio, pero ellos nunca jamás conocieron a Cristo y probablemente nunca escucharon el Evangelio cuando se les predicaron. ¿Saben qué son? Falsos convertidos. El Señor Jesús habla mucho en sus parábolas de ese contraste entre los verdaderos y los falsos, las cabras y las ovejas, el trigo y la cizaña, los peces malos y los peces buenos, cuando la red es lanzada, o un árbol bueno o un árbol malo, un contraste entre verdaderos y falsos. Y saben, un evangelismo bíblico procura conversiones verdaderas. Claro, si al final rechazan el Evangelio, rechazaron el Evangelio, pero no rechazaron una cosa falsa o aceptaron una cosa falsa. Entonces, el evangelismo correcto empieza con el evangelio correcto. Y pastorear cabras es bien complicado. Creo que el pastor puede dar fe de eso. Y muchas veces muchas de las personas que quizás vienen a la iglesia no necesitan discipulado, sino que ellos necesitan es evangelismo. O sea, necesitan es que se conviertan primero. Necesitan es conversión, no seguimiento. Entonces, ¿saben? Ese evangelio, a mí me genera una limitación ese evangelio, ¿saben? Porque ese evangelio solamente aplica para personas con problemas. A mí me pasaba algo, había un tío, un familiar que estaba bien. O sea, él tenía su trabajo, tremendo sueldo, su esposa, sus hijos, todo en orden. Y como que yo decía, ¿y a qué horas está en ese momento bajo en el que tiene que estar? Señor, no sé, que pase una tragedia en su vida para que esté en ese momento bajo en el que tiene que estar, para que entonces yo llegue con Cristo y tenga sentido para él. Digo, si ese es mi evangelio, ¿qué evangelio es esa cosa que solamente aplica para gente con problemas? Y saben, no importa cuán realizado, exitoso sea una persona en esta vida o cuán dichoso se sienta, si no tiene a Cristo, él va a perecer por la eternidad, porque tiene un problema profundo y eterno que es su pecado delante de un Dios santo. Entonces, poniendo en su lugar, al menos ese aspecto o ese error que solemos cometer, quisiera pasar a algo que nosotros llamamos los pasos del maestro, que básicamente son unos pasos que el Señor Jesús tuvo
en una conversación uno a uno con una mujer en el pozo de Samaria. Y vamos a recordar para empezar un acróstico que yo puse ahí. ¿Qué hizo Jesús y dijo? Si usted nota las letras en azul, Q, H, J, D, esas letras en azul nos van a ayudar a recordar unas frases o preguntas que yo les voy a enseñar más adelante, que son preguntas que ustedes pueden ir haciendo. Pero por ahora, lléveselo así en la mente. ¿Qué hizo Jesús y dijo? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 4. Si usted tiene su Biblia puede ir ahí, o también podemos leerlo en pantalla, yo lo escribí para ustedes. Y vamos a leer el contexto de este pasaje, y es que ellos estaban en Judea, salieron de Judea y se fueron otra vez a Galilea, y les era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice ahí? Cansado del camino, gracias el que dijo cansado. Se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Empecemos a ver el contexto de esta situación. ¿Ustedes saben cuánto se demoraba viajar de Judea a Samaria en ese tiempo? Una idea, quizás. Horas, días, semanas. ¿Alguien puede decir un número? Ayúdenme. No importa si está mal. 2 días. Bueno, 15 días. Yo puse esto en el mapa a ver cuánto se gastaba uno caminando desde Judea, hoy en día Jerusalén, hacia Samaria, que hoy existe Samaria también, y es un viaje a pie de 22 horas sin parar. Claro, un ser humano no puede caminar todas esas horas, o quizás un Ironman o algo así, pero un ser humano normal caminaría un día y descansa en la noche y luego sigue caminando y así. Más o menos eso haría como unos 3 días de camino. Ellos llevan 3 días de camino. Hoy en día uno se gastaría 2 horas y media en un carro. Pero es importante ver esto porque venían 3 días de camino, y es cierto que está diciendo ahí el apóstol que venían cansados del camino. Con razón, ¿cierto? ¿Qué hora era? La hora sexta, ¿qué hora era del día? ¿Ustedes saben? ¿Eran las 6 de la mañana, las 6 de la noche o eran las 12 del día? Eran las 12 del mediodía. Los judíos contaban las horas. La primera era las 6 y a la hora sexta era las 12 y la hora 12 eran como las 6 de la tarde, así. Así que era el puro mediodía. Y ustedes saben cómo es el sol de mediodía, ¿cierto? Es bien, bien pesado. Y a esa hora, por eso era que las mujeres no salían a sacar agua al pozo. Era el peor hora para ir a sacar agua. Eso estaba solito. Y las mujeres que eran mujeres, por así decirlo, mujeres de una reputación no tan buena, eran las que salían a esa hora a recoger el agua. Pero el Señor parece que evidentemente cansado, probablemente con sed, al mediodía y sin desodorante. Imagínense la túnica mojada de sudor, seguramente. Y no fácilmente encontrar una sombra, no lo sé. O si de pronto la sombra estaba en el pozo. Y además pregunto algo, ¿habían almorzado? ¿Cómo sabemos eso? Ahí lo dice, que se habían ido los discípulos a comprar algo de comer. Ahora, otra cosa más. Cuando el Señor le habla a esta mujer, lo primero que ella hace es decirle: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, esto era algo completamente fuera de lo común. Esto era una conversación imposible de que ocurriera por una costumbre que había. Y hay otra cosa más, y es que un hombre, el maestro Rabí, al mediodía en ese pozo hablando con una mujer, ¿qué iban a pensar? El qué dirán. De hecho, el Evangelio registra en el versículo 27, cuando los discípulos regresaron de traer la comida, ¿saben que lo encontraron hablando con una mujer y se maravillaron? O sea, es como que, uy, ¿el maestro hablando con una mujer? Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas. Claro, sinvergüenzas, ¿qué están pensando? Pero todas esas condiciones estaban, y yo menciono todo esto, ¿saben por qué? Porque a pesar de que había todos los factores en contra,
Uno podría decir, no, es que mire la hora que es, no he almorzado, estoy cansado, ¿qué van a pensar? No es costumbre que en esta ciudad o en esta época la gente esté hablando una con otra, eso no se hace. Invéntese todas las excusas que uno pudiera ver y aquí están todas. Pero a pesar de todo eso, el primer paso del maestro, ¿sabe cuál es? Que él es el que inicia esa conversación. Y echar abajo todos los obstáculos es la primera cosa que quiero desafiarles a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Por amor, como dijimos. Si fuera por amor a nosotros mismos, de pronto lo evitaríamos, por nuestra comodidad. Pero el amor nos mueve. De hecho, hay una palabra para evangelismo y es amor en acción. Creo que el Señor muestra bien esto porque hay un encuentro para vida de esa persona. El Señor, ¿en qué asunto inicia la conversación? Y es que le inicia en un asunto natural, empezar en lo natural. Él dice las siguientes palabras: dame de beber, y ahí está un agua física que ella venía a sacar del pozo. Es un elemento que él utiliza para darle inicio a esa conversación. Lo curioso es que al final parece que no terminaron tomando agua. No se sabe qué pasó, pero lo que sí vemos es que el Señor toma ese elemento como un punto de inicio. Y eso es algo importante evangelísticamente hablando, porque las personas en su condición sin Dios, ellos naturalmente tienen un rechazo o una aversión inmediata a cualquier cosa espiritual. O sea, te van a cortar de inmediato. Entonces, por eso es estratégico empezar en lo natural, como lo hizo el Señor. De hecho, hay un pasaje que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Entonces, la forma correcta de iniciar una conversación evangelística es en lo natural. Y Pablo en Atenas, por ejemplo, cuando está en medio de todos los dioses en el Areópago, él toma un elemento en ese momento que es el altar al Dios no conocido, y toma ese elemento natural y desde ahí presenta el evangelio. Eso es un recurso. Así que sigamos ese ejemplo. Pero el Señor no se quedó en lo natural. De hecho, vemos que Él lleva inmediatamente la conversación a un asunto espiritual. O sea, es como que inicia en lo natural y hace un giro a lo espiritual de esa conversación. Y quiero que ustedes leamos juntos cómo en la conversación el Señor empieza con el elemento natural y poco a poco le va dando una connotación espiritual a ese elemento. O sea, va girando la conversación. Entonces el Señor le dice: si conocieras el don de Dios. Y este Señor, ¿por qué saca la palabra Dios en esta conversación ahora sí? ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahí hay un elemento adicional, como distinto a simplemente agua líquida. Y el Señor dice: bueno, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas al que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren dónde va la conversación. Ya va en la eternidad. Empezó en el agua, pasó por Dios, pasó por un agua de vida y ahora un agua de vida eterna. Es como que vamos en una transición muy abrupta y muy intencional del Señor en esa conversación. Ahora, ella está interesada en esa agua. Y miren lo que responden: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Ustedes creen que ella estaba lista para que el Señor le revelara a qué se refería? O sea, ese sentido espiritual de que Él le estaba hablando. Ella todavía estaba pensando en una especie de agua mágica que le iba a ayudar para no tener sed jamás físicamente. Esta mujer todavía no estaba lista para que el Señor dijera algo así como: yo soy el agua de vida, o yo soy el Mesías que habla contigo, tú me necesitas a mí. No estaba lista para eso. Y quiero que vean esto, es el versículo 15. Cuando uno lee el siguiente versículo, hay algo que es completamente sorprendente. Y es lo que el Señor le dice a ella. Porque trae un tema, ese tema que no querríamos que nadie trajera. Ese aspecto de nuestra vida que quisiéramos no tener que hablarlo con nadie. El aspecto del pecado. El Señor sabía de ella y de hecho induce a este tema que es el tema de su situación marital. Ve, llama a tu marido y ven acá. Yo creo que ella dijo: ay, Dios mío, esta pregunta.
¿cómo es que ese señor me hace esta pregunta? ¿Por qué esta pregunta? Y ella responde en verdad porque dice no tengo marido. Normal, ella dijo, me salvé porque no tengo marido, entonces esta conversación quedó ahí. Pero digo, Señor, ¿por qué tienes que volver a traer esto? Porque el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, yo me pregunto, ¿por qué, Señor, tienes que ir con este tema? Y estoy seguro que no sería para condenarnos, sino de qué otra forma vamos a entender por qué lo necesitamos como al agua, si no vemos cómo estamos de perdidos a causa de nuestros pecados. Básicamente es cómo vamos a entender que necesitamos la cura para esa enfermedad mortal si ni siquiera se nos ha mostrado que la tenemos. Vamos a despreciarlo, a pensar que es cualquier cosa como el agua viva, como el evangelio y la felicidad. ¿Sí me hago entender en eso? El Señor trae este tema a la conversación y nosotros vamos a aprender una forma de traer el tema a la conversación de una manera muy compasiva y también muy bíblica, que llamamos el secreto que el infierno guardó mejor. O lo que el diablo no quiere que sepas. Pero eso se lo voy a decir más adelante. Entonces déjenlo ahí, ténganlo ahí en expectativa. Entonces, esta mujer muestra correspondencia en lugar de justificarse o querer cortar el tema, no seguir la conversación porque la pillaron, por así decirlo. Ella dice, me parece que es profeta, o sea, tienes razón en lo que estás diciendo. Y la conversación avanza. Ellos siguen hablando de dónde se debe adorar, si en el monte de Samaria o en el monte allá en Jerusalén, de dónde vendría el Mesías, si se adoraría en un lugar o si era en espíritu y en verdad, etc. No tengo tiempo para seguir hablando de todo lo que hubo en esa conversación, pero esa conversación, ¿saben a qué punto llegó? O sea, ¿cuál fue el punto decisivo del final de esa conversación? Fue que el Señor Jesús mismo le presentó el Evangelio. Jesús, ¿cómo presentaba el Evangelio? Cuando Él se anunciaba a sí mismo. Cuando Él decía, aquí está el Mesías, aquí está el Hijo del Hombre. Yo soy el que habla contigo, el Mesías que había de venir, que nos declarará todas las cosas, decía ella. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Señor se revela a ella después de haber pasado por estos pasos. Así que vamos a repasar en este punto cuáles fueron los 5 pasos que yo les enseñé. En su bosquejo, en sus notas, yo me voy rápido porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero ustedes pues pueden repasar. Pero en su bosquejo yo dejé ahí 5 pasos. ¿Cuál fue el primer paso? Él es el que inicia la conversación, él inicia el encuentro. El segundo paso es que inicia el encuentro en lo natural, muy bien. Y luego le da un giro a lo espiritual. Luego, ¿cuál es el tema que viene a la conversación? El tema del pecado. Y finalmente, ¿a dónde termina esa conversación? En el Evangelio. Esos son los pasos del maestro. Ahora, algo que me impresiona de ver en esta historia de la samaritana es cómo ella ahora es una persona que sigue los pasos del maestro. Porque ¿saben qué es lo que hace? Versículo 39, ella va a la gente de Samaria y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. O sea, ella fue un instrumento para anunciar al Mesías y muchos creyeron en él. Y así es como el Señor quiere que sea, que tú seas un instrumento, que tú sigas los pasos del Maestro, que muchos puedan creer por la palabra tuya. Ahora lo que vamos a hacer en esta siguiente sección es que vamos a entrar de una manera un poco más práctica a cada uno de esos pasos. ¿Cómo pueden ustedes de una manera ya práctica y concreta aplicar esto que hemos aprendido? Vamos a mirar cómo podemos hacer ese inicio de la conversación en lo natural y cambiar a lo espiritual. Y antes de decirles algunas ideas que trajimos, quisiera decirle algo, y es que así como en el pozo de Samaria se dio esa oportunidad, día a día, momento a momento de sus vidas, situaciones van a surgir. Si ustedes están atentos, si ustedes están dispuestos en el Señor, créanme que van a aparecer esas conversaciones, esos comentarios, esas situaciones, esos momentos van a aparecer. Por eso, primero quisiera como que usted vea que esos son muchas posibilidades. Y no quiero atrofiar, por así decirlo, su imaginación ni cortar las posibilidades. Las van a encontrar muchísimas. Pero también hay algo cierto y es que uno, cuando no hay una oportunidad así, uno también la puede crear. O sea, puede como
iniciar como una especie de rompehielo y crear esa conversación de lo natural a lo espiritual. Y de hecho, Living Waters ha diseñado varios tratados evangelísticos, pero que no son solamente un tratado que uno regala con el evangelio escrito, sino que sirven como un rompehielo, como un elemento para iniciar lo natural y cambiar a lo espiritual. Entonces los rompehielos son una herramienta poderosísima para hacer esto. Uno de los más famosos, de pronto alguien aquí que ya haya antes escuchado o visto algo de Living Waters, ¿antes? No, excelente, porque por eso están aquí. Entonces, uno de los más famosos es el billete de $1.000.000. Yo imprimí una versión grande aquí, que la tengo acá para mostrarla a ustedes. Pero el tamaño de este rompehielo es el tamaño de un billete normal. Cabe en la billetera o en un bolsillo. Y este sí que es un asunto natural de interés de la gente. La plata. Apenas yo saco esos billetes, toda la gente abre los ojos. Y entonces, cuando regalo a una persona o inicio una conversación, todos los demás que están alrededor también quieren que yo les dé billetes y que les cuente qué es eso lo que les estoy hablando a esa persona. Eso es muy buen asunto natural, ¿cierto? Llama la atención. Imagínense qué haría usted con $1.000.000. Entonces empiezan a imaginarse, uy, haría esto, haría lo otro. Pero ¿tú sabes cuál es la pregunta de $1.000.000? Si tú murieras hoy, ¿tú serías salvo? ¿O qué pasaría con tu alma en la eternidad? ¿Tú te consideras una buena persona? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente empezar a un natural y con ciertas preguntas, como ejemplo, vamos moviéndonos a lo espiritual. Ejemplo, ¿cierto? Hay otro que también es muy llamativo, que es la ilusión óptica. Son de ese tamaño también para llevar en la billetera. Son 2 tarjetas, tiene escrito el evangelio atrás. Yo mandé a hacer unas, bueno, más bien recorté unas a tamaño grande para mostrárselas a ustedes. Entonces, a la gente le gustan las ilusiones ópticas. Usted pregúntele a cualquier persona, ¿te gusta una ilusión óptica? ¿Te gustan las ilusiones ópticas? ¿Quisieras ver esta? ¿Cuál tarjeta ves más grande? ¿La verde o la roja? ¿Cuál tarjeta ves más grande? Bueno, ¿ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Es la posición? Vamos a probar algo. ¿Cuál tarjeta ves más grande, la verde o la roja? Bueno, pues esas tarjetas son exactamente iguales en tamaño. Entonces, ¿qué está pasando con esos ojitos? Pues uno se equivoca y en muchas cosas. Muchas cosas en las que uno se equivoca como esto no tienen ninguna consecuencia grave. Un chiste, y hasta te puedo regalar un par de estas, y a todos de hecho les vamos a regalar un par de tarjetas. Cuando salgan por allá por esa puerta en la mesa, les tenemos un par para cada uno, para que se lleven un tratado, un rompehielo evangelístico. Pero sabes, si tú te equivocas en cuanto a tu salvación, las consecuencias son por la eternidad. Entonces esto no es un juego. De hecho, los ojos que son tan importantes son solamente las ventanas del alma. De hecho, el Señor dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar o que se pierda tu alma, es mejor perder el ojo y los 2 ojos, si fuera el caso, pero que tu alma se salvara porque es infinitamente más valiosa que tus ojos. ¿Tú has considerado el destino de tu alma? Etcétera. O sea, mire cómo dice, empecé en la ilusión óptica y ya estoy hablando de destino de tu alma, de vida eterna y cosas como esas, como el Señor Jesús hizo con la mujer en el pozo. Entonces así hay otros tratados, ustedes trajimos varias muestras para que los puedan ver ahí atrás, con los que uno puede hacer esas conversaciones y puede explicar el evangelio de una manera ilustrada. Por ejemplo, este es Don Bueno, dice que es tan bueno que si hubiera fila para el cielo estaría de primero en la fila, pero cuando empieza a verse a la luz de los estándares de Dios, queda completamente en evidencia como cualquiera de nosotros. ¿Y por qué necesita el evangelio? Y así hay otro, la prueba TEA, también está la fe es para gente débil, hay hasta unas monedas también de aluminio, unas monedas, con el evangelio por un lado y con los mandamientos por el otro. Ahorita les voy a explicar por qué los mandamientos. También en la página nuestra hay una encuesta de evangelismo que uno puede descargar gratuitamente, ustedes la pueden descargar. También unas pruebas de inteligencia parecido a la ilusión óptica, como con preguntas así como corchadoras que parecen verdad pero no lo son, y queda en evidencia también que necesitas considerar que te puedes equivocar. De hecho, Living Waters ha producido una serie de documentales y películas evangelísticas
que son un recurso también para ustedes, son gratuitas. También en un separador que les vamos a regalar, ustedes ya tienen en sus manos, ¿cierto? Esos códigos QR que están a cada lado les permiten ir a la página web y ahí pueden ver y descargar lo que les estoy mencionando. Estas películas están hechas así, para que ustedes, por ejemplo, como iglesia, pudieran hacer unos eventos evangelísticos en donde invitan a familiares, vecinos, amigos a ver una noche de película y se empieza en un asunto como el ateísmo, la evolución, la homosexualidad, el aborto, la depresión y el suicidio y sobre eso luego se presenta el evangelio. O sea, la película ya está hecha para eso, para tomar un tema natural y llevarlo al evangelio. Y de hecho quería mostrarles el corto de una de ellas. Por tiempo no puedo mostrarles todos los cortos, pero esta se llama La ilusión atea. La religión está totalmente fuera de control. Solo somos simples cosas flotando en una roca en el espacio. Creer en Dios no tiene sentido. Para mí es la cosa más tonta. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. ¿Eres atea? Lo soy. Entonces eres ateo. Sí. Sí, lo soy. Yo necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede cuando Siempre mueres? quiero ser una bolsa de polvo. ¿Sabías que 54 millones de personas mueren cada año? Personas como tú y yo que aman la vida. Si te muestro evidencia, ¿cambiarías tu forma de pensar porque eres abierto? Por supuesto. Creo que estoy abierta a la evidencia, solo que debería ser extraordinariamente convincente, como fuera de este mundo. ¿Te he hecho pensar esto hoy? Definitivamente sí. Lo voy a considerar. Abre ojos. Wow. Espero tener suficientes agallas para salir de este asqueroso planeta. ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. ¿Ves lo que haces? Sí. Me miento a mí mismo. Les queda de tarea para que la vean. Y todas las demás, Audacity, Evolución contra Dios, Exit, también lo matarías. De hecho, en la página pueden no solamente ver las películas, sino también pueden descargar una guía de proyección. Algunas tienen guía también de estudio posterior y todo eso es gratuito. Además, algunas se pueden combinar con ciertos rompehielos para lo mismo, reforzar un poco más ese momento evangelístico. Ahora vamos a ver cómo podríamos llevar ese tema del pecado. ¿Se acuerdan que yo les hablé de lo que el diablo no quiere que sepas? Pues resulta que hay un elemento que está en la Biblia que ha sido olvidado prácticamente recientemente en la forma como se presenta el Evangelio. Pero cuando lo reincorporamos, el Evangelio toma una luz impresionante. Y ese es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Entonces dirán, ¿qué tiene que ver la ley con el Evangelio? ¿Acaso ya no estamos sino en la gracia y ya no bajo la ley? ¿Qué tiene que ver la ley con el Evangelio? ¿Por qué tener que usar la ley? Ya les voy a explicar, pero por ahora quiero que regresemos a QHJD. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús y dijo? Yo voy a usar este acróstico que QHJD para enseñarles una serie de preguntas que nos permiten usar la ley moral de Dios como una preparación para el Evangelio, preparando el corazón para la gracia, preparando el camino para la gracia. Y la primera pregunta que podemos hacer después de haber roto el hielo y haber llevar el tema a lo espiritual es, ¿qué dices? ¿Te consideras una buena persona? Que es la Q. ¿Qué dices? ¿Te consideras una buena persona? Y la pregunta de la buena persona es muy importante porque la mayoría de personas se creen buenos. Siempre relativamente hablando habrá uno peor que yo. Entonces yo soy bueno. Y si hubiera cielo, allá iría. Dios no puede ser tan drástico de mandar gente tan buena como nosotros al infierno. Así piensan las personas. Entonces lo que uno hace con esta pregunta es ayudar a las personas a ver su realidad espiritual. Pablo habla en Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que el pecado abundase, y no se refiere a la ley ceremonial ni a la ley civil del Antiguo Testamento, sino a la ley moral, que es la que hace abundar el pecado. O sea, la gente no está en el infierno porque se debe hacer la barba, porque usó ropa con mezcla de hilos. Están en el infierno porque violó la ley moral escrita en sus corazones. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que vemos una relación directa, bíblica, entre la ley y el pecado, y luego entre el pecado abundante y una gracia sobreabundante.
¿Saben? Yo les confieso algo. Yo no había entendido la magnitud de la gracia de Dios hasta que me vi ante la santa ley de Dios. Ahí empecé a darme cuenta que mis trapos de inmundicia, la justicia que yo creía que tenía, aún ya siendo cristiano y yendo a la iglesia, yendo al seminario, todo eso se desgarró cuando me vi ante la luz de la santidad de Dios, que básicamente es lo que la ley hace, refleja el estándar. Pablo también lo dice en Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía o nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y eso es muy importante. Ahora que yo les voy a hablar de ley, no se me vayan a volver legalistas. Haría muy mal si eso pasa. La idea es que la ley nos impulsa a Cristo. La ley nos lleva para básicamente dejarnos sin ninguna esperanza, nos deja muertos, nos deja condenados. Y la única cosa que podemos aferrarnos es en la justicia de Cristo que viene por la fe. Así que aquí tenemos esa conexión entre la ley y Cristo. Y además de eso, esa ley está escrita en los corazones de cada ser humano. Es decir, que es universal. Usted la puede hablar a los niños, la puede hablar a los jóvenes, adultos, ancianos, de cualquier tipo de religión. El Señor se encargó de ponerles una luz que se llama la conciencia, en donde ellos pueden distinguir el bien y el mal, y a donde la ley, digamos que habla, a donde el Espíritu Santo de hecho también habla para convicción. Entonces, una analogía muy útil para entender la ley es el espejo, porque el espejo te muestra la condición en que te encuentras. El espejo no te ensucia, el espejo es perfecto, es perfecto en mostrar la realidad. El espejo, de hecho, no te puede limpiar. Una persona se ve al espejo y no intenta limpiarse con el espejo. No, tiene que ir a coger el agua y el jabón para limpiarse. Te manda a otro para resolver ese problema. Y de hecho, si el espejo se rompe o se fractura en un solo punto, ya está arruinado. La ley es igual. Si se fractura en un solo punto, ya eres un transgresor de la ley. De hecho, Spurgeon hablaba de una analogía. Él decía que debes predicar la ley, pues el evangelio es un hilo de seda que no penetra el corazón del pecador a menos que haya una aguja aguda que abra el camino. La aguja de la ley llevará el hilo sedoso del evangelio tras ella. Entonces lo que vemos es que el Señor Jesucristo, en ese caso con la mujer de Samaria, Él hizo una pregunta que era una pregunta, yo creo que solamente Él en su omnisciencia podía hacer. Yo no sé quiénes tienen ese tipo de dones aquí, yo no lo tengo, pero ¿saben yo que sí puedo usar? Uso la ley moral de Dios y seguro que te vas a encontrar un pecador enfrente a ti. Lo vas a encontrar, ahí está. Entonces, pero cuando vemos que el Señor usa la ley, ¿saben? Hay un momento en que viene un joven al Señor, el joven rico, le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta persona viene con justicia propia porque él cree haber guardado todos los mandamientos, y lo que el Señor le dice es, los mandamientos sabes. No mates, no robes, no digas falso testimonio, no hurtes, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús le está diciendo los mandamientos a este hombre. Uy, ¿cómo así? ¿Entonces somos salvos por cumplir la ley? ¿Jesús enseñó que salvos por cumplir la ley? No. Él está usando la ley porque la ley se usa para los orgullosos que tienen justicia propia. Básicamente se usa la ley al soberbio y se da la gracia al humilde, como el Señor hace. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces tenemos esas dos, digamos como dos partes, y que se pueden usar según el caso. La mayoría de personas necesita la ley, diría que el 99%. Quizás el 1% tú puedes ir directo a la gracia porque ya está quebrantado y está con conciencia de pecado. Pero la mayoría no está así, necesitan pasar primero por la ley. Entonces, básicamente cuando uno predica a Cristo crucificado, el amor de Dios, a corazones altivos y orgullosos, ¿sabes qué estás haciendo? Es como tirar las perlas a los cerdos. Por eso la ley cumple una función muy importante para preparar el camino para el Evangelio. Y ahí viene nuestra siguiente letra del acróstico, que es la H, que es la pregunta de si has guardado los 10 mandamientos. La primera pregunta era si te consideras una buena persona. La segunda sería si has guardado los 10 mandamientos. Ese es el estándar. ¿Tú has guardado los 10 mandamientos? La mayoría de personas ya no nos sabemos los 10 mandamientos. Yo no sé cuántos de los que están acá se saben los 10 mandamientos de memoria. ¿Pueden levantar la mano? Bueno, eso es una buena noticia, porque hoy se los van a aprender.
¿Por qué no nos sabemos los mandamientos? Quizás por eso, porque como pensamos que ya no estamos bajo la ley sino en la gracia, pues ¿para qué saberse los mandamientos? Simplemente yo me sé el mandamiento número 1, o el principal, que es ama al Señor tu Dios, y el otro que es ama a tu prójimo, y ahí se resume toda la ley. Entonces tú te quedas con 2 por el precio de 10. Pero ¿saben qué pasa? Cuando uno hace eso, te estás perdiendo. Es como, yo lo veo así, es como un abanico. Es como que tú abres el abanico y no tienes solamente 2 cosas, sino tienes 10 cosas que te permiten entender lo que significa ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya no es una cosa como tan general, sino que abre básicamente de manera específica y muy personal por qué es que somos transgresores, por qué es que no estamos cumpliendo, por qué necesitamos un Salvador. Y lo que voy a hacer es que voy a usar un rompehielo, el rompehielo que se llama Albert Einstein, que es un rompehielo para niños, de hecho. Está diseñado para niños, para explicarles el Evangelio como un juego en que ellos memorizan los 10 mandamientos con imágenes y cada imagen les ayuda a recordar un mandamiento. Entonces ustedes van a ser como niños, ¿listo? En este momento. Van a ver la imagen con atención en la pantalla, van a escuchar mi explicación y van a intentar recordar al final los mandamientos. Yo, para efectos del tiempo y para ser un poco más práctico, voy a enseñarles el mandamiento número 9, 8, 7, 6, como una especie de cuenta regresiva. Porque esos son los que vamos a usar, al menos son los que yo principalmente uso cuando converso con una persona y los llevo por los mandamientos. Vamos a hacer eso, 9, 8, 7 y 6. Entonces, miremos el 9º mandamiento. Observe la imagen en pantalla. Este es el número 9 que está formado por una serpiente. Esa serpiente tiene una lengua muy mentirosa. Nos recuerda a Satanás, que tomó una serpiente en el Edén y engañó a ellos, mintió, dio falso testimonio. Y nos recuerda el mandamiento no mentirás. De hecho, la mentira es diametralmente opuesta a Dios porque Él es veraz. Cuando uno miente, está más bien como de alguna forma demostrando su afinidad es con Satanás que con el Señor. Es algo muy grave. De hecho, la Biblia habla, el Apocalipsis dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces no es algo menor, la mentira. 8. Ustedes ya saben cuál es, ¿cierto? Miren la imagen. El ladrón con su antifaz en forma de número 8. No robarás. No interesa el valor ni en qué momento de tu vida lo hayas hecho. No robarás. 7, miren ese corazón roto por ese número 7. Eso nos recuerda algo, y es que el adulterio rompe el corazón. Y el mandamiento dice no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, hablando de este mandamiento, ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer, o en el caso de las mujeres, a un hombre para codiciarlo, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, Dios ve la lujuria como adulterio. Dios no solamente ve nuestras acciones como pecado, sino nuestras intenciones como pecado. Y el siguiente mandamiento es el 6. ¿Ustedes cuál creen que es? Es esa bomba en forma de número 6 que puede matar a alguien. No matarás. Y también el Señor Jesús habló de este mandamiento diciendo, ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano o insulta a otra persona es culpable del juicio de un homicida. De hecho, dice el Señor todavía más, lo lleva, digo, es bien radical el asunto porque Él dice reo del infierno de fuego. Lo mismo, el Señor mira el odio como homicidio y el insulto como transgresión de la imagen de Dios en otro ser humano. Entonces, viendo esto, solamente vimos 4 de los 10 mandamientos. Entonces, cuando hacemos esa pregunta de si has guardado los 10 mandamientos, tú puedes preguntar, hay un mandamiento que dice no mentirás. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? ¿Cómo se le llama a alguien que miente? Hay otro que dice no robarás. ¿Tú alguna vez has robado algo? No interesa el valor ni en qué momento de tu vida lo hiciste. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? O sea, lo estoy haciendo como muy rápido, pero la idea es que sea una conversación. Lo que estoy haciendo es pasar por los mandamientos. Hay otro que dice no cometerás adulterio. Pero el Señor Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla cometió adulterio en su corazón. ¿Tú alguna vez has hecho esto? O el 6 dice no matarás. Pero también el Señor dijo que el que odia es un homicida. ¿Tú alguna vez has odiado a otra persona o deseado la muerte de otra persona? Entonces uno, después de esto, ¿qué puede decir? Tú, según has reconocido, José,
ser un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, homicida en tu corazón. Y son solamente 4 de los mandamientos. Y ahora viene la siguiente pregunta, es si Dios te juzga, que es la J de nuestro acróstico, si Dios te juzga en el día del juicio, ¿crees que serías inocente o culpable? Ahí lo que estoy poniendo es ahora delante de Dios al pecador. Y ahora sí, la justicia de Dios parece justa, porque es que ya no soy tan bueno como pensaba. Sería culpable. Y luego viene la siguiente pregunta, que es la de ¿cuál sería tu destino entonces? ¿Irías al cielo o al infierno? Hasta este momento, probablemente en esta conversación, las personas nunca antes en su vida se habían notado que estaban al borde del infierno y que realmente estaban en graves problemas delante de un Dios santo y justo. ¿Eso te preocupa? Pues una vez hemos pasado por la ley, que era nuestro cuarto paso en los pasos del maestro, o sea, el pecado y cómo la ley muestra en esa magnitud nuestro pecado y cómo nos prepara para la gracia. Entonces estamos listos para presentar el Evangelio. Digo, ¿qué Evangelio? Cuando estamos conscientes de nuestra realidad delante de Dios. Y es cuando tú puedes desbordarte con pasión, con misericordia también, porque este paso por los mandamientos no es sin misericordia, como diciendo, como que es que tú sí los cumples y si eres justo y tú vienes aquí a juzgar, para nada de eso. Tú lo haces con compasión, con delicadeza, con tacto, con amor. Pero ahora vienes a este momento donde te desbordas presentando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es presentar a Cristo. Cuando proclamas el Evangelio, presentas a Cristo. Y les cuentas del gran amor de Dios. Les cuentas de lo que Él es y lo que Él hizo. Y el llamado que ese Evangelio tiene para las personas. Y a mí me ayuda mucho recordarlo a través de un acróstico. A mí también me gusta el acróstico también para el Evangelio. Y es el acróstico café. Hay un pastor en el eje cafetero que a él le gusta mucho todo esto. Y él dice algo muy cierto. Dice que sin café es imposible agradar a Dios. Esta es su versión de Hebreos 11. Yo creo que es cierto si ustedes entienden café, como se lo voy a explicar a continuación. Va a recordar el café, 2 letras C, una mayúscula y una minúscula, y luego la A y luego la F, café. Para que ustedes puedan recordar cuáles son los elementos mínimos que debería contener una presentación bíblica del Evangelio en este punto. Entonces tú le cuentas que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vivió en este mundo, que nació de una virgen, que tenía poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las tempestades, que vivió una vida sin pecado, que fue tentado en todas las cosas como tú y yo fuimos tentados, y Él era quien Dios podía decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese Jesús que no había cometido pecado, ¿saben? Fue a la cruz para hacerse pecado. El que no conoció pecado fue hecho pecado. La cruz es la segunda C de café. El que no conoció pecado fue hecho pecado. El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él en la cruz estaba llevando nuestro castigo sobre sí mismo, sufriendo la muerte por nosotros para darnos su vida a todos aquellos que vienen a Él. Sufriendo la ira de Dios sobre sí mismo al punto que en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Jesús que siempre oraba al Padre como Padre y nos enseñó a orar al Padre como Padre. Hay una única oración en todas sus oraciones registradas en donde Él no dice a Dios Padre, sino toma el Salmo 22 y está en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única oración que nosotros pecadores podríamos hacer al Dios creador del universo si no fuera por Cristo, que fue abandonado en la cruz por el Padre, fue destituido de la gloria de Dios, que es el sentido más profundo de la muerte, para que tú y yo podamos llamarlo a Él Padre nuestro, por lo que Él hizo por nosotros. Él fue intercambiado en la cruz, y saben, esa muerte en la cruz no terminó ahí, sino que resucitó al tercer día. Y eso es parte de la proclamación del Evangelio. No solamente la muerte de Cristo, sino su resurrección. Porque al levantarse de la tumba, Él demostró que era quien dijo que era. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y por eso no hay otro en quien haya salvación. Su sacrificio fue suficiente y fue aceptado por el Padre. Y por eso se levantó de los muertos. Quiere decir que Él no había cometido pecado, porque si hubiera pecado una sola vez, habría sido muerto más.
Pero ahí tenemos el Evangelio, que consiste de la persona y de la obra de Cristo, que muere en la cruz por nuestros pecados y se levanta al tercer día en gloria. Así que cuando presentas este Evangelio, viene un llamado que es la A y la fe de café, que es el arrepentimiento y la fe. Son dos cosas que van juntas y que de hecho bíblicamente son la forma como una vez se predicaba el Evangelio. Ustedes van a notar, tanto Pablo como Pedro cuando predicó, el Señor Jesucristo mismo, primer sermón que se le escucha o que registra Marcos, cuando empezó a predicar en el desierto, ¿saben qué decía? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él está diciendo, básicamente, aquí está el rey, aquí está el Evangelio, y por lo tanto arrepiéntanse y crean. Ese mismo llamado es el que deberíamos hacer, arrepentidos y convertidos, o sea, arrepentimiento y fe. Es decir, en lugar de estarnos justificando a ti mismo, ¿sabes a qué te llama el Señor? Te está llamando a que reconozcas tu pecado, a que te duelas de ese pecado y que lo veas con la gravedad con que Dios lo ve, no como ofensas a otros, sino como que has pecado contra el cielo. Como dijo el salmista David, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es como una especie de acuerdo de mi orgullo ahora en mi quebrantamiento por la realidad de mi pecado delante de Dios. Pero no se queda solamente ahí en sentirse mal por el pecado, sino en voltear a ver al Salvador, a Cristo. En poner nuestra confianza en Él. Esa es la parte de la fe, en confiar en Cristo. Así que aquí tenemos esos pasos del Maestro. Cómo empezamos en lo natural, luego cambiamos a lo espiritual, luego traemos la ley para traer el pecado a la conversación, pero luego presentamos a Cristo, presentamos el Evangelio. ¿Qué tal los pasos del Maestro? Es algo hermoso de verlo porque el Señor ya nos ha alcanzado. Esta es la historia de un hombre que una vez estaba manejando por el pueblo cuando de repente vio un perro herido a la orilla de la carretera. Conmovido por compasión, se detuvo, tomó al perro, lo metió a su auto, lo llevó a su casa y comenzó a curar sus heridas. Vendó sus heridas, comenzó a alimentarlo, a darle afecto, atención y mucho amor. Un día antes que el perro se recuperara por completo, el hombre caminaba por la casa con el perro en sus brazos. De repente saltó, escapó por la puerta y desapareció. El hombre se quedó parado, confundido, pensando, salvé a ese perro del borde de la muerte. Lo traje a mi casa, lo alimenté, lo nutrí, le di amor, atención y afecto, y sin más, salta y desaparece. ¡Qué criatura más desagradecida! Al día siguiente, escuchó unos rasguños en su puerta y al momento de abrirla, encontró al mismo perro ahí parado, con otro perro herido a su lado. Así se comporta el cristiano y su compasión por los perdidos. Nosotros estábamos ciegos, estábamos perdidos, literalmente estábamos al borde de la muerte y el infierno. Pero Dios nos alcanzó, nos rescató, nos salvó y nos curó. Y ahora nuestra pasión en la vida es decirles a otros pecadores dónde encontrar sanidad del gran cirujano. Eso amerita una oración, ¿no? Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, porque nos has demostrado tu amor para con nosotros, porque nosotros sin merecerlo, más bien mereciendo las consecuencias de nuestra maldad, tú nos encontraste, tú nos rescataste, tú nos perdonaste, nos diste un corazón y nos adoptaste como tus hijos. Gracias porque esto es asombroso, nunca jamás podríamos ni terminar de entenderlo, ni merecerlo. Gracias por Cristo, gracias por la cruz, gracias por su victoria, gracias por la esperanza que tenemos en el Evangelio y gracias por el privilegio que tú nos das de ser la voz del Evangelio en este mundo que lo necesita. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus testigos, de ser sal y luz, de ser pescadores de hombres. Y ayúdanos a seguir tus pasos, Cristo. Ayúdanos a extendernos hacia otros en amor, a poder prepararnos todavía más si es necesario, poder tomar las herramientas que sean necesarias y poderte honrar con nuestra vida a través de esto. Que tu iglesia pueda movilizarse en esta ciudad, en esta isla, que la iglesia de Cristo pueda ser equipada cada día más. Esa es nuestra oración, que tú nos uses como instrumentos para proclamar este evangelio, que es la esperanza que cada isleño necesita. Gracias por este tiempo y por lo que nos enseñas.
En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues aquí hemos casi terminado la primera sesión porque quería contarles que hay un curso de evangelismo que se llama Los Pasos del Maestro. Este curso es en base a videos, entonces lo presenta directamente el fundador de Living Waters, que es Ray Comfort. Junto a Kirk Cameron, él es un actor que presenta con él cada una de las sesiones en video y va acompañado con una guía de estudio que ya lleva a cada estudiante, donde están las preguntas, donde están las tareas, hay también tareas para practicar afuera, para practicar aquí internamente, y es todo un proceso que está diseñado para ir paso a paso, poco a poco, venciendo el temor, adquiriendo conocimiento, practicándolo, y sería algo hermoso que la iglesia pudiera mantener salidas de pesca, por ejemplo, que pudieran salir de pesca recurrentemente. El curso incluye salidas de pesca como tarea en grupo, pero qué bueno sería que las pudieran seguir haciendo, por ejemplo. Y así, de hecho hay un curso intermedio también, hay material también, material evangelístico como otros tratados más pequeños para poder compartir, también algunos libros, por ejemplo Cómo conducir a tus hijos a Cristo y conservarlos con Él, evitando la tragedia de la falsa conversión. Es aplicar esto como una manera pastoral dentro de nuestras familias. O los pasos del maestro para niños, cómo enseñar a los niños a aplicar estos principios y también a presentarles el evangelio a los niños. Hechos científicos en la Biblia también es otro libro evangelístico y apologético. Así que con esto vamos a darles un receso de